Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Ayala y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al tercer evento de nuestro ciclo homenajes del 2022. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia. Si lo desean, lo deben pedir a través de las redes sociales del club. El día de hoy conversaremos sobre el político, científico e inventor Benjamin Franklin. Para comenzar, los invito a repasar brevemente el legado del inspirador y activo factotum de la independencia estadounidense. Benjamin Franklin, quien vivió entre los años 1706 y 1790, padre de la patria norteamericana, hombre de ciencias y letras. Fue político, diplomático, inventor, poeta, pamfletista, filósofo, distinguido miembro de 3 academias nacionales de ciencia, administrador de Correos de Filadelfia y primer director de Correos de América. Fundó la primera fuerza policial de Filadelfia, el servicio de bomberos, la biblioteca y la academia con el tiempo se convertirá en la Universidad de Pensilvania. Ávido lector desde su juventud, el mundo de la imprenta le puso en contacto con nuevos libros, ideas y escritores. 2 baladas compuestas cuando tenía apenas 12 años y repartidas por las calles de Boston fueron sus primeras incursiones literarias. Aficionado al periodismo, en secreto elabora sus primeros ensayos, alabados por las mejores plumas de la redacción. No obstante, el secreto de su autoría literaria no fue sino revelado 55 años más tarde en su autobiografía La Gaceta de Pensilvania, tras la fundación de su propia imprenta, adquiriendo un éxito de inmediato. La misma suerte corrió el primer tratado médico de Norteamérica y la primera novela de Samuel Richardson. No obstante, la piedra angular de su fama y prestigio internacional fueron sus logros científicos, al establecer las leyes que rigen en el campo de la electricidad, marcando uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. Sus incursiones en el ámbito político lo convirtieron en figura destacada. En efecto, alrededor del año 1765, Franklin, sumido en controversias en medio de un cambio en el clima político de la época, es proclamado héroe por todo el territorio norteamericano, al contribuir de manera decisiva en la abolición del Acta de Póliza, ello acompañado con otras convulsiones sociales, a raíz de medidas tiránicas que marcaron el escenario propicio para la declaración de independencia de las colonias americanas. Para 1775 se involucra en la logística de la rebelión. Sirvió en el Segundo Congreso Continental y en 1776 formó parte del comité encargado de redactar el acta de la mencionada declaración. En un escenario internacional, a la espera del reconocimiento europeo, emprende relaciones diplomáticas con Francia, cuyos intentos de alianza militar entre ambas naciones culminaron en 1778. Años más tarde, con la firma del Tratado de París, en 1783, sellaron la paz con Inglaterra. Participó como representante de Pensilvania en la Convención Constitucional de 1787, cuya participación fue mínima pero influyente a la vez al cuestionar la infalibilidad de ciertas premisas vertidas en apartados de la Constitución, previa firma de uno de los documentos más importantes de la historia norteamericana. Venerado por su benevolencia, admirado por su talento, estimado por su patriotismo, amado por su filantropía, en el día de hoy celebramos fervientemente su natalicio. Para este homenaje, contamos con la participación de los siguientes disertantes. Manuel Andrés Jiménez, comunicador cultural
e historiográfico, sus más recientes trabajos fueron coordinador del capítulo historiográfico del Proyecto Bicentenario, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, redactor del libro de Odessa de los Andes, publicado por AMIA. Dictó el curso de Historia de Estados Unidos, de la Colonia en la Independencia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Tenemos también a Ricardo Caito Leconte, abogado y director del Club de la Libertad. También nos acompaña el día de hoy Juan Antonio Alegre, profesor de inglés especializado en historia mundial. Para comenzar, damos pase a Manuel Andrés Jiménez. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la presentación y por el contexto que nos va a servir bastante, por lo menos para mi intervención en este homenaje. Recién mencionabas el rol diplomático que cumplió Benjamin Franklin para la revolución de independencia de las colonias angloamericanas. Y efectivamente, como dijiste, en 1776 es enviado a Europa como comisario de las provincias y allí obtuvo el respaldo para la guerra de Francia y España. Un apoyo, yo diría, decisivo desde todo punto de vista, especialmente a partir de la derrota diplomática y militar que habían sufrido los patriotas en New York. Fue una tarea nada sencilla. Si bien es cierto que gran parte de la historiografía sostiene que los Borbones franceses y sus primos españoles necesitaban limitar la expansión británica y por eso ingresaron al conflicto, lo cierto es que estamos en un momento donde ambas potencias continentales tenían una situación de debilidad relativa respecto de Gran Bretaña y habían firmado en 1763 la paz a la Guerra de los 7 años, donde podríamos decir se produce el lanzamiento de Gran Bretaña como imperio mundial. No era sencillo volver a plantear un estado de guerra con la corona británica después de ese episodio. También hay que recordar que la situación interna en el reino francés era bastante inestable. De hecho, así se demostró años más tarde, en 1789, cuando se produce la revolución. De modo que, por donde se lo mire, no era una buena decisión para Luis XVI destinar recursos materiales y humanos en una nueva guerra. De modo que la tarea de la delegación diplomática de las ex colonias angloamericanas realmente fue muy importante, y especialmente el rol de Benjamin Franklin. En el caso de Franklin, desde un punto de vista, yo diría, ideológico, la tarea fue mucho más ardua. Yo diría que fue casi increíble, porque en aquellos años Franklin era una figura admirada por los sectores más radicalizados de la Ilustración y del campo revolucionario de la burguesía francesa, de modo que conseguir el apoyo del rey Luis XVI aparecía casi como un albur, como un milagro. Y sobre todo ganarse la confianza de quien manejaba la política exterior de Francia, Charles Gravier, el conde de Vergennes, que había no solo surgido de la aristocracia, sino también del mundo jesuítico, donde Voltaire, que era algo así como el mentor filosófico de Franklin en Europa, era visto como una especie de demonio, en general para el mundo católico. Este episodio de la designación como heredero filosófico de Franklin por parte de Voltaire es una pieza historiográfica que yo recomiendo enormemente. Pero no vamos a desviarnos del tema. También podríamos hablar de las anécdotas que se conocen con algunas figuras centrales de la Revolución Francesa y su manifiesta simpatía por Franklin, como el caso de Jean-Paul Marat o del mismísimo Robespierre. Yo diría que, a pesar de que estas categorías todavía no habían sido acuñadas en 1776, podríamos decir a primera vista que el éxito de Franklin era una suerte de rareza política, porque fue un pensador muy venerado en la izquierda que se impuso notablemente
en cuanto a criterios políticos en la derecha de aquel país. Pero Franklin, hay que decirlo claramente, consiguió esto sin cambiar un ápice de sus opiniones. Tampoco lo hizo en los debates que surgieron en aquellos años, especialmente con los sectores anglófilos de la política francesa o con los fisiócratas, la por entonces muy en auge corriente del pensamiento económico. No tuvo necesidad ni intención de hacer esto para nada, ni se plegó, diría, críticamente al criterio de nadie, pero siempre en cada debate, en cada discusión, adquirir nuevas ideas. Diría, acompañando los testimonios de testigos de la época, de los historiadores, que era notable la capacidad de Franklin para obtener consensos, especialmente en los terrenos políticos más álgidos. Sabía sortear los aspectos ideológicos y concentrarse en los objetivos decididamente políticos que se planteaba. En mi opinión, estas condiciones, estas virtudes, diría, conforman una posición ética y filosófica que deviene de su formación política en la colonia de Pensilvania, que, como bien dijo Tatiana recién, fue su segundo hogar luego de marcharse muy joven de la ciudad de Boston. Es una formación esta muy particular, porque si bien es cierto, como se ha dicho, que por su condición de imprentero tenía acceso a muchos textos del pensamiento europeo, yo diría que Franklin se nutrió mucho más de la mentalidad surgida en el contexto histórico que inauguraron las colonias angloamericanas. Es una suerte de self-made man, un pensador hecho a sí mismo, que supo transparentar las tendencias que se venían dando ya en el mundo angloamericano y que van a estallar en 1776 con la independencia y que van a terminar de configurar una nueva forma de organizar el Estado, la nación y la cultura, especialmente a partir de la guerra civil del siglo XIX. Pero para entender este proceso del que hablo, me gustaría hablar muy brevemente de la historia de Pensilvania, si me lo permiten. Pensilvania, como muchas otras colonias, había surgido de la idea de utilizar las posiciones ultramarinas como un auxiliar. Es decir, un auxiliar para que la corona inglesa pudiera despojarse de los elementos sociales indeseables, especialmente de los disidentes de la iglesia anglicana, y así enviarlos a poblar el territorio americano, sacándose la tensión interna de las islas. Si bien muchos habían emigrado a Holanda, esto tampoco era buen negocio para la corona, ya que estaba dotando así de importantes recursos humanos a uno de sus principales adversarios en el mundo del comercio marítimo. Entonces, la cuestión americana le venía como anillo al dedo. Entre estos grupos que iniciaron su marcha hacia América estaban los llamados cuáqueros, los miembros de la Sociedad de Amigos, que encontraron una dura oposición en Boston, donde gobernaba la aristocracia puritana con mucha rigidez, al punto que algunos de ellos sufrieron penas de muerte hasta 1661, cuando se pudieron refugiar en la colonia de New Jersey, y luego, de manera definitiva, en 1681, cuando se crea la colonia de Pensilvania, porque el fundador de la colonia y de su ciudad cabecera, Filadelfia, fue un cuáquero, William Penn, hijo de un almirante de fortuna que financió parte de la llegada del rey Carlos II al trono inglés. Se le devolvía así a los Stuart la corona de Inglaterra luego de la revolución de Oliver Cromwell, recordemos. De modo que recibió estas tierras como parte de un pago que el rey mantenía con la familia. El nombre de Pensilvania no es precisamente un homenaje a William, sino a su padre por parte del rey Carlos II. El aporte de William fue la segunda parte del nombre.
él había visto ese territorio como una selva y por eso se llamaba Silvania. Luego, la ciudad de Filadelfia tiene también una etimología muy interesante y muy representativa del pensamiento de William Penn. Porque este cuáquero intentó siempre establecer un gobierno abierto, no autoritario, como hicieron otros propietarios de colonias, que, por ejemplo, permitía la conformación de una asamblea electiva que participaba de la creación de leyes, aunque eran leyes inspiradas en los fundamentos de la sociedad de amigos. Pero hay que decir que eran fundamentos de tolerancia y convivencia realmente novedosos para la época. El mismo Voltaire, de quien hablábamos más temprano en su diccionario filosófico, destaca particularmente la Carta Orgánica de esta colonia. Gracias a este esquema político, jurídico-político, para decirlo mejor, Filadelfia floreció realmente, su población aumentó notablemente, su vida intelectual se expandió, llegó a ser una ciudad líder en las colonias y en ese florecer de la vida cultural tiene lugar la llegada de Benjamin Franklin, casi diríamos como consecuencia de un hito histórico dentro de la historia de los Estados Unidos, que es la primera imprenta que recién mencionó Tatiana en 1690. Porque Franklin llega en 1724 a radicarse como imprentero, como editor, además de ser una pluma de fuste. Franklin conocía los secretos de un oficio, de un arte que no era muy común en la época. Él venía de enfrentar algunos problemas en su ciudad natal, junto con su hermano James, que era realmente el que lo inició en esto, el dueño de la primera imprenta donde trabajó, y había tenido algunos conflictos con las autoridades políticas y religiosas. Cuento así simplemente que uno de ellos fue con el gran Cotton Mather, que en realidad tenía una gran influencia sobre Franklin. Acá, en este caso, el conflicto se dio por una campaña de vacunación. Cotton quería hacer obligatoria la vacunación contra la viruela y los Franklin se opusieron firmemente. Bueno, lo cierto es que llegado a Filadelfia, Benjamin Franklin va a llegar a ser un tipo de gran influencia, se va a crear su propio taller de imprenta, un periódico colonial, que también recién mencionaron, el Pennsylvania Gazette, va a ser enviado por el gobernador para especializarse en Londres, y bueno, son enormes los méritos que tiene Franklin en este aspecto. Creo que nos llevaría a un nuevo conversatorio, por lo menos, revisar su rol como propagandista en la política de Pensilvania y de Norteamérica en general. Recuerden el almanaque del pobre Richard, que desde 1733 empezó a publicar desde el Correo, donde era director Franklin, y que fue tan influyente en el pensamiento de la Revolución de Independencia de 1776. Bueno, pero junto con este florecimiento debido a la tolerancia y a la apertura, también se produjeron varios inconvenientes en la colonia de Pensilvania, sobre todo porque estos valores eran poco adaptables al poder político y a la organización social de una colonia. Por ejemplo, desde sus inicios los cuáqueros entendían que no podían prestar juramento. Toda una hipótesis que no viene al caso de desarrollar. Pero esto hacía que si no prestaban juramento no podían ser ni funcionarios coloniales, ni ocupar cargos públicos, ni tener ni siquiera presencia en los tribunales, porque no podían jurar y dar su testimonio en un ámbito judicial. Entonces, lentamente, todos estos cargos del Consejo o del ámbito judicial, fueron ocupados por no cuáqueros.
además aparecieron a causa de esta apertura una diversidad de nacionalidades y credos tremenda. Paul Johnson, en su libro Estados Unidos, la historia, cita una cifra increíble de iglesias frente a las relativamente reducida cantidad de propiedades que había en la colonia. Eran mucho más los credos que los sectores propietarios en general. Lo cierto es que, bueno, todo esto hizo que la política de la colonia fuera muy difícil de manejar por la gran diversidad de opiniones, sobre todo por el arribo de algunas inmigraciones que poco y nada tenían que ver con el destino británico, como los alemanes, los irlandeses, los suecos, que crearon su propio ámbito, aún existente, como Germantown, que está en Filadelfia, y bueno, ni hablar de los irlandeses, que tenían muy mala relación con la corona británica. Esto hizo que, bueno, en el momento de plantearse una política de defensa, ninguna de estas facciones quisiera colaborar en ningún sentido, particularmente integrar una milicia, especialmente los cuáqueros. Los cuáqueros eran absolutamente pacifistas, no aceptaban ni siquiera dar contribuciones para la compra de armas, y además no estaban de acuerdo en matar a nadie. Yo creo que en gran parte porque tenían una situación relativamente cómoda, porque la colonia geográficamente estaba protegida desde los 4 puntos cardinales, algo que empezó a relativizarse a partir de 1747 con la llegada de corsarios españoles. También respecto a los indígenas, los cuáqueros eran pacifistas irreductibles. En 1682, cuando se instala la colonia, creo que es en el único caso donde los ingleses le compran, en este caso William Penn, la tierra a los indígenas. No estaban en momento alguno dispuestos a renunciar a esta gala que tenía su tradición y que era respetada internacionalmente. Ahora, no se consideraba, por ejemplo, que los indígenas ya no eran el ideal del noble salvaje de Rousseau, pensando en un arquetipo literario, ni tenían una situación de independencia absoluta, para nada. Estaban completamente ganados por el consumo de alcohol, muchas veces, que traían los europeos, y por el otro, si uno establecía una relación de amistad con alguna de las tribus, seguramente las otras lo consideraban una declaración de guerra. Es decir, tenemos una completamente heterogénea, con serias dificultades de administración y particularmente para plantear la defensa. Y estamos hablando de una época en la que las colonias fueron escenario de una de las más importantes guerras de la historia mundial. Yo diría la Primera Guerra Mundial, que fue la llamada Guerra de los 6 años, que en realidad en territorio norteamericano duró 2 años más y comenzó bastante antes. ¿Por qué decimos que es una guerra mundial? Porque tuvo lugar en Europa, Norteamérica, Centroamérica, la costa occidental de África, la India, las Filipinas. Fue la guerra que definió la situación mundial hasta prácticamente el siglo XX, con la hegemonía británica en materia comercial, económica y político-militar. Había un libro maravilloso que recomiendo por su actualidad literaria. Franklin cuenta que tuvo que viajar hacia el norte de la colonia, que asistió al general Braddock, que había sufrido una tremenda derrota y todo parecía que la ventaja se inclinaba hacia el bando francés, poniendo en su propia escritura la emergencia, la verdadera urgencia que tenía la colonia de definirse en el aspecto de la seguridad y la defensa. Era fundamental que la colonia tomara una decisión, y especialmente en el bando indígena, ya que las distintas tribus y confederaciones
tenían sus propios acuerdos con franceses o con ingleses de acuerdo a las conveniencias que cada uno le ofrecía, de modo que ganar una fracción del mundo indígena era de fundamental importancia. Franklin, que había negociado con la Liga de las Seis Naciones, con los iroqueses, digamos, tenía claro sentido de la importancia que tenía para que estos acuerdos se concretaran la conformación de una milicia organizada. Entonces, propuso, ya para aquel entonces, 1756, recordemos, estamos hablando, un proyecto de ley, él era parte de la Asamblea en ese momento, para la creación de una milicia que podía estar integrada por cualquier ciudadano. Se podía conmutar la conscripción por una multa y la oficialidad era elegida democráticamente por los soldados. Los cuáqueros no necesitaban portar armas porque el proyecto les permitía hacer donativos de dinero para la conformación de la milicia y no tener que utilizar armas. Esto, bueno, fue un verdadero impacto porque produjo una gran escisión en el mundo cuáquero. Diríamos, los menos ortodoxos se volcaron hacia el liderazgo de Franklin y los no cuáqueros se vieron bastante desatisfechos porque uno de los reclamos que ponían para poder disponer de recursos y fomentar la defensa era que los cuáqueros no lo hacían, a partir de que sí lo pagaron desde el marco de esta nueva legislación, todos hicieron la contribución de manera conforme, digamos. Bueno, lo cierto es que se llegó a concretar una política de defensa y lo más importante es que se quebró la hegemonía de los cuáqueros sobre la política, lo cual le daba a la colonia serias dificultades o le generaba serias dificultades porque la poca convivencia con el gobernador nombrado por el Parlamento inglés y el Consejo hacían que fuera muy difícil tomar decisiones y ser operativos. Pero a partir de este proyecto de Franklin es como que se rompe ese esquema de quietismo y empieza una nueva historia en la colonia de Filadelfia. Diríamos, en pocas palabras, que con la ley de Franklin y la creación de la milicia se termina la etapa de la comunidad religiosa y se inicia la etapa de la colonia propiamente dicha, con su organización política, con sus instrumentos de acción defensiva, etc. Podemos decir que el proyecto de Franklin fue una gran revolución, y ese proyecto no se produjo imponiendo ningún punto de vista sobre el otro, sino por el contrario, armonizando las distintas posiciones. Al igual que lo hará después en los congresos continentales, donde cumplió un rol concertador fundamental, encontrando las ideas de interés común, capaces de cimentar la unidad de las colonias, y también podríamos pensar en sus varias misiones diplomáticas en Europa, Franklin demostró aquí un lúcido realismo político que le permitía encontrar una salida integradora haciendo confluir los contenidos comunes de cada perspectiva particular. Me gustaría cerrar esta breve historia de la ley Franklin contando una fábula muy conocida de origen persa sufi. Ella dice que 4 sabios quisieron saber qué era un elefante, y como eran ciegos decidieron confiar en su sentido del tacto. El primero en llegar junto al elefante tocó el lomo y dijo, es una pared. El segundo tocó el colmillo y dijo, es una lanza. El tercero, que tocó la trompa retorcida, dijo que era una serpiente, mientras que el cuarto palpó la rodilla y entendió que el elefante era como un árbol. Y aunque los 4 estaban parcialmente en lo cierto, también estaban todos equivocados, lo que condujo a una perpetua guerra de opiniones. Con todo respeto por estos antiguos sabios persas, creo que de haber estado allí Benjamin Franklin seguramente habría sabido reunir las partes dispersas y se hubiera tenido una versión más aproximada del elefante. Ojalá
sepamos aprovechar esta enseñanza. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Invitamos a Ricardo Leconte. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Ricardo. Tengo como cortes de internet, así que pido disculpas si por ahí no se me escucha bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, que una vez más, un día sábado se toman su tiempo para participar del conversatorio que organiza el Club de la Libertad. Gracias, Tatiana, por tu presentación, y gracias, Manuel, un gusto realmente escucharte. Decía que era necesario tener otro conversatorio para hablar de las cualidades de Franklin. Bueno, voy a tratar yo de hacer un pequeño resumen de ese es el tema que me toca. Y bueno, un poco Manuel, tus palabras nos dan una idea de por qué puede salir en el siglo XVIII, solamente en esa época puede ocurrir que un simple imprentero o impresor, que es 15º hijo de un fabricante de velas, que nace en una colonia inglesa de América del Norte, se convierta en una celebridad mundial como fue Benjamin Franklin. Benjamin Franklin tenía un carácter decidido y un ingenio muy particular, y eso lo llevó a ser un símbolo del hombre que se hace a sí mismo. Él a los 10 años deja la escuela formal, la educación formal, pero revolucionó todos los campos donde desarrolló su actividad, en la investigación científica, en la educación, en el periodismo, en la política. Fue quizás el personaje más querido de su tiempo en su país, y el americano que en la época colonial británica alcanzó fama y notoriedad en Europa. Más allá de todos esos dones que los tenía Franklin, él creyó siempre que era posible modificar los aspectos negativos del carácter mediante una disciplina constante y suave. En su juventud él llevaba consigo unas anotaciones, una lista de cualidades que más tarde convirtió en un libro, y que cada página estaba consagrada a una virtud. A los 15 años, él publicó sus primeros artículos en el periódico de su hermano, en Boston. A los 17 se marcha a Nueva York. Inmediatamente va a Filadelfia, a la capital de la colonia de Pensilvania. Ahí encontró trabajo en una imprenta, se ganó una buena reputación de trabajo de joven responsable y emprendedor. Viaja a los 18 años a Londres, pasa 1 año y medio ahí perfeccionando sus conocimientos como impresor. Regresa y crea su propia imprenta, con una particularidad: se asegura la impresión del papel moneda de Pensilvania. ¿Cómo logró conseguir ese negocio? Fue producto también de haber escrito un libro que se llamó Una investigación modesta sobre la naturaleza y la necesidad de un papel moneda. Lo escribió en 1729. También se convirtió en impresor de Nueva Jersey, Delaware y Maryland. Llevó adelante la Gaceta, como decía hoy Tatiana y también Manuel, la Gaceta de Pensilvania desde el año 1729, y que es uno de los periódicos coloniales más reconocidos. Él decía que la libertad de palabra es siempre síntoma, así como el efecto del buen gobierno. Y la imprenta también era un medio de educación popular, y él, a través del almanaque del pobre Richard, publicó información del tiempo, astronómica, pasatiempos, máximas, proverbios, sentencias, una manera de educar a la gente, y frases célebres, muchas extraídas de fuentes variadas y muchas creadas o inventadas por él, que acabaron en el acervo popular. Se convertiría esa en la segunda obra más popular de la América británica, luego de la Biblia. Llegó a tener más de 10.000 ejemplares de tirada. Franklin prodigaba las máximas morales que transmitía a través de su actitud tolerante y jovial ante la vida. Decía, por ejemplo, que no había que anticipar las tribulaciones ni temer lo que seguramente no puede suceder. Decía que la alegría era la piedra filosofal de que todo lo convierte en oro, y una muy famosa que decía: nada puede decirse que es cierto en este mundo excepto la muerte y los impuestos. Su éxito como impresor y periodista le dio un gran prestigio y lo convirtió en un líder político. Fue elegido representante en la Asamblea de la Colonia, impulsó la masonería en la ciudad,
De su imprenta salieron las Constituciones de Anderson en 1734, que fue el primer libro masónico publicado en América. Sus intereses fueron muy variados. Se extendió al dominio de la ciencia. Por ejemplo, aprovechó un viaje a Inglaterra para estudiar los delfines y calculó la posición del barco de acuerdo en el océano, analizando un eclipse lunar. En 1748 vendió su imprenta para poder vivir de la pequeña fortuna que había conseguido y dedicarse a lo que él llamaba sus diversiones científicas. No tenía una formación teórica profunda, pero tenía una gran intuición y un ingenio que le permitía analizar sin prejuicios los problemas y buscar que sus hallazgos tuvieran aplicaciones prácticas que ayudaran a las personas y a la sociedad. Uno de los temas que atrajo la atención de Franklin y que lo hace famoso fue la electricidad, que estaba muy de moda en su época. Muchos creían que la electricidad podía crearse a través de la fricción. Franklin se dio cuenta que los fenómenos eléctricos eran resultado de la transferencia de electricidad entre polos negativos y positivos y negativos. En 1747 realiza varios experimentos que generaron mucha sensación en Filadelfia, con bolas de acero y con corcho, y generaban electricidad. Y demostró que los rayos eran descarga de tipo eléctrico mediante su famoso experimento de hacer volar en una tormenta una cometa con un alambre unido a un hilo de seda, donde colgaba una llave, y él acercó la mano a la llave que pendía de ese hilo y observó que saltaban chispas, lo que evidenciaba la presencia de electricidad. Este experimento, con el que se hizo famoso, le permitió llevar adelante el pararrayos. Él observó que los objetos puntiagudos atraían y transmitían mejor la electricidad, y dedujo que con una vara terminada en punta, colocada en lo alto en un edificio, atraería la carga eléctrica y se podría transmitir a tierra. En una carta escrita en 1750 habló de esto y decía que era útil a la humanidad para preservar las casas, las iglesias, los barcos de la descarga de los rayos. Era una época en que las construcciones eran de madera y podían fácilmente arder luego de la caída de un rayo. Ese experimento se difundió con mucha rapidez. No fue su único invento. Siempre hablaba de que sus cosas apliquen a que la gente viva mejor. Entonces, por ejemplo, en sus publicaciones sugería que se evitaran las ropas oscuras en zonas de clima cálido, ya que los colores oscuros absorben calor más que los claros, por ejemplo. Su conocimiento de los barcos, él cruzó 8 veces el Atlántico, lo llevó a sugerir que se siguiera el modelo chino de dividir las bodegas de los navíos en compartimentos estanco, un poco como se ve en la película del Titanic, que la idea es que se inundaba un compartimento, eso no generara el hundimiento del barco. Inventó el llamado horno de Franklin o estufa de Pensilvania, que era una estufa que consumía mucho menos combustible que las chimeneas normales. Los lentes bifocales, o sea, fusionaba dos pares de anteojos en una misma montura, a fin de no tener que cambiarlos constantemente para ver de cerca o de lejos. Los catéteres urinarios, también inventó las aletas de nadador. Él era un nadador autodidacta, fabricó aletas de madera, y realizó, porque cuando estuvo en Europa, en el río Támesis, realizó nados de larga distancia, por ejemplo. En el año 1968 lo incluyeron como un detalle, lo incluyeron como miembro del Salón de la Fama de la Natación Internacional, dado esta faceta de su personalidad. Inventó el cuentakilómetros, la armónica de cristal, y una característica de todo esto que él inventó es que como tenía un espíritu filantrópico, esto le llevó a permitir que la libre difusión de sus inventos. Así sucedió, por ejemplo, que el horno que lleva su nombre y que tanto beneficio trajo en Pensilvania y en otras partes de Norteamérica, él no registró la patente y publicó un folleto donde se explicaba con todo lujo de detalles cómo se armaba y cómo funcionaba, para que cualquiera pudiera construirlo y poder de esa manera pelearle al crudo invierno. Ideó un esquema de un nuevo alfabeto, suprimiendo ciertas letras que consideraba redundantes. A pesar de tener una educación propia, una autoeducación, tuvo títulos honorarios en Harvard, en Yale, en Oxford, en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. En 1749 escribió un folleto dedicado a la educación de los jóvenes.
terminó resultando eso en el establecimiento de la Academia de Filadelfia, que hoy es la Universidad de Pensilvania. Ayudó a establecer instituciones en Filadelfia, como la Compañía de Bomberos, la biblioteca, hoy lo comentaba Tatiana, compañía de seguro, una academia, un hospital. Su fama era, en Europa era que era un estadounidense, un hombre sencillo, de origen humilde, pero que surgió en las tierras de América para deslumbrar en el mundo intelectual. En Europa se creía que las colonias eran un lugar primitivo y subdesarrollado. Sin embargo, sus descubrimientos eléctricos habían superado los logros científicos más sofisticados de Europa. Su época de mayor actividad política se inicia en 1757, como lo decía hoy Manuel, terminada su etapa como impresor. Su mayor tarea fue inspirar y ser un factotum de la independencia. Se le puede atribuir a él la idea primera de Estados Unidos como una nación única y no como un grupo de colonias, ya que 2 décadas antes de la Guerra de la Independencia, concibió un sistema de gobierno estatal reunido bajo una sola autoridad federal. Fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa en las colonias, llevó a buen tratado, lo decía hoy Manuel, el tratado con los indios rebeldes, fue director general de Correos. Eso es uno de sus primeros cargos de relativa importancia. En ese año del 57 se fue a Londres, enviado para defender los intereses de la colonia americana. Tuvo ocasión de hablar ante la Cámara de los Comunes, explicando un poco a qué se debía la resistencia de las colonias ante la ley tributaria inglesa, que era nefasta para los intereses americanos. El Parlamento revocó esa ley en 1766, lo que llevó a retrasar 10 años la declaración de la independencia y dándole a los independentistas tiempo suficiente para prepararse. Uno eran las colonias en 1766 y otra era en 1776, muy diferente. Ante estas nuevas presiones fiscales y políticas, Benjamin Franklin deja Londres y regresa a Filadelfia en 1775 y se adhiere al movimiento independentista. Fue nombrado diputado por Pensilvania ante el Segundo Congreso Continental, en el que los representantes de las 13 colonias decidieron formar un ejército para luchar contra Inglaterra. Ese año redactó junto a Jefferson y a Adams la Declaración de la Independencia en 1776. Fue elegido ese año para ir a Europa en busca de apoyo, lo contaba Manuel recién, apoyo de Francia, o buscar apoyo en Europa para la guerra contra Inglaterra. Washington ya estaba organizando el ejército norteamericano, pero bueno, el poder de Inglaterra era superior y las armas y tenía otro tipo de aliados. Entonces era preciso contrarrestar ese poderío consiguiendo el auxilio de Francia. Franklin no solo convenció al rey francés Luis XVI de que enviara suministros de manera secreta a Washington, al general Washington, sino que un año después, en 1778, logró que entrara abiertamente en la guerra como aliado después de firmar un tratado de amistad. Finalizada la guerra y lograda la independencia, Franklin fue partícipe y miembro crucial de la comisión para concluir la paz, el tratado de paz que pondría fin al conflicto en 1783. Ahí ya Franklin había sido nombrado ministro plenipotenciario. Gran Bretaña, dadas esas actividades, reconoció a las antiguas 13 colonias como una nación soberana. Y todo lo que hizo Franklin en Francia durante la Revolución es bastante lógico que se lo considere como el más grande diplomático de los Estados Unidos. Regresó a Filadelfia, fue nombrado miembro de la Convención para la redacción de la Constitución en 1787. Había un problema que amenazaba con dificultar seriamente la formación del nuevo país, y es que los pequeños estados querían tener una idéntica representación en el Congreso que los grandes estados. Y los grandes, pretendían que el número de delegados se eligiera por la cantidad de población de cada estado. Franklin resolvió este problema, como bien lo decía Manuel hoy, con su mediación y su inteligencia, resolvió esto. La primera solución la dio para el Senado y la segunda para la Cámara de Representantes. Entonces, cuando la Constitución estuvo lista, fue él personalmente que se encargó de que fuera ratificada por cada uno de los estados, donde tuvo que poner en juego su persuasión y sus características de razonador, como lo decía Manuel.
se convirtió de esa manera en el único padre fundador en firmar los 5 documentos que establecen la independencia de Norteamérica: la Declaración de la Independencia, el Tratado de Concordia y Comercio con Francia, el Tratado de la Alianza con Francia, el Tratado de Paz con Gran Bretaña y la Constitución de los Estados Unidos de América. Su último acto público fue firmar una petición ante el Congreso el 12 de febrero del 90, como meses antes de su fallecimiento, como presidente de la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, instando a la abolición de la esclavitud y a la supresión del comercio de esclavos. En el año 48 él había adquirido sus primeros esclavos para trabajar en su hogar y en la imprenta. Sus puntos de vista fueron cambiando y fueron evolucionando, y consideró al tiempo que era una institución mala, y por lo tanto liberó a sus esclavos en la década de 1760. El invento más importante de Franklin, concretamente, podemos decir que fue él mismo. A principios del siglo XX, el famoso sociólogo Max Weber encontró en Franklin el ejemplo perfecto de la ética protestante y el espíritu capitalista moderno. Franklin, de hecho, a los 40 años se había convertido en un rico comerciante, pero durante su vida no fue identificado como un hombre de negocios hecho a sí mismo o un capitalista en ciernes. Dijimos que a él se debe la primera biblioteca circulante de Estados Unidos, la primera universidad no religiosa, el primer periódico nacional, las universidades, oficina de correo. Dio forma a la política exterior de los Estados Unidos, ayudó a redactar la Declaración de Independencia, publicó periódicos, inventó la estufa, lentes bifocales, encendió la electricidad, todo en un hombre que nunca terminó la escuela y que forjó su vida a través de abundante lectura y experiencia, con una sólida bruja moral y un compromiso incansable con el deber cívico. Franklin iluminó los rincones de la vida estadounidense que aún conservan el resplandor de su atención. Mientras se siga representando a los Estados Unidos como la tierra de la empresa y de la oportunidad, donde el esfuerzo y el trabajo arduo pueden conducir al éxito, entonces la imagen de Franklin como ejemplo del hombre libre y hecho a sí mismo es la que probablemente perdurará. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Invitamos a Juan Antonio Alegre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Club de la Libertad por esta invitación. La verdad que ha sido un placer escucharlo, sobre todo a Caíto y a Manuel. La verdad es que ponen la vara muy alta para el que queda al final. Además, creo que si bien, por supuesto, muchas de las cosas que ellos mencionaron ya las había trabajado, ya las había estudiado, incluso me ha tocado enseñarlas, está bueno por ahí escuchar a otras personas que transmiten el mensaje de otra forma, porque uno puede reparar en otras cuestiones que tal vez antes no lo hizo. Entonces, la verdad es que les agradezco tanto a Caíto como a Manuel su alocución. La verdad es que ha sido un placer escucharlos. Bueno, en mi caso, y un poco como para terminar, casi retomando un poco lo que comentaba Caíto anteriormente, a mí me gustaría hablar sobre Benjamin Franklin como un polímata, ¿sí? Sus aportes a distintas áreas. Y ahora, más al final de mi alocución, les voy a explicar por qué elegí esto como el tema que me interesaba trabajar el día de hoy. Para aquellos que no conocen, un polímata, o sea, la palabra polímata proviene del griego polymathis, que significa aprender mucho, ¿sí? Es decir, un polímata es una persona cuya sabiduría abarca conocimientos de diversas áreas, tanto de la ciencia como de las artes, como de las humanidades. Es decir, una persona que por su propio interés y espíritu indómito se encuentra en constante aprendizaje y dedica su tiempo a estudiar en profundidad diversos temas, ¿sí? Algunos ejemplos a lo largo de la historia, tal vez, y a mi gusto el más importante de ellos sea Leonardo da Vinci, ¿sí? Pero otros polímatas reconocidos de la historia podemos mencionar a Isaac Newton, a Isaac Asimov, Jean-Jacques Rousseau, Bertrand Russell, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Carl Sagan, un poco más acá en el tiempo, y el propio Thomas Jefferson, contemporáneo además de Benjamin Franklin. Y creo que lo más interesante a la hora de hablar de esto es
analizar un poco la diversidad de campos en los que Benjamin Franklin dejó una semilla, dejó un legado, ¿sí? Un poco lo que mencionaba antes Caíto. Él comentaba antes lo que fue la invención del pararrayos, ¿sí? El experimento de la cometa, atando a una cometa con una estructura metálica, atando un hilo de seda y en el otro extremo una llave metálica, a través de lo cual comprobó que justamente las nubes contenían una carga eléctrica y que los rayos eran una descarga de electricidad. También mencionó el horno de Franklin, lo que se conoce como el horno de Franklin, estufa de Franklin o chimenea de Pensilvania, 1744, las aletas de natación, y en esto quiero reparar en algo que mencionaron anteriormente y que me parece muy importante. Benjamin Franklin dejó la educación formal a los 10 años de edad, ¿sí? Y a los 11 años, es decir, un año después, ya había incursionado en lo que es la invención, ¿sí? Esto de probar cosas nuevas para generar un cambio. A los 11 años había inventado las aletas de natación y de hecho en su ensayo sobre el arte de nadar, él escribe que lo que hizo fue inventar crear dos paletas de forma ovalada, cada una de aproximadamente 10 pulgadas, que vendrían a ser unos 25 centímetros de largo, y 6 de ancho, o sea, 15 centímetros, con un agujero para el dedo pulgar, ¿sí? Lo que hacía era, al nadar, empujaba los bordes de estas paletas hacia adelante y golpeaba la superficie del agua con el lado plano de las paletas. Con esto comprobó que podía nadar más rápido, si bien le cansaba mucho las muñecas, comprobó que podía nadar más rápido. Todas estas pequeñas cosas que fue creando y pequeños aportes, lo hizo a través de su incansable espíritu de aprendizaje. Cada vez que un tema le interesaba, se ocupaba de estudiarlo en profundidad. Lo mismo lo hizo con las lentes bifocales. En realidad, lo de las lentes bifocales fue una cuestión de practicidad. Él tenía problemas de la vista, necesitaba lentes para ver de cerca y de lejos, y como le cansaba, la verdad es que le aburría, una persona que era muy activa, le aburría mucho tener que estar cambiándose las gafas permanentemente, mandó a cortar las lentes de ambas gafas y unirlas de tal manera que él, mirando por arriba, veía a lo lejos y mirando por abajo, veía de cerca, algo que se sigue utilizando hoy en día. O sea, tal vez junto con el pararrayos sea un invento que a hoy en día, salvo las obvias intervenciones de los avances tecnológicos, sigue siendo de utilidad para muchísimas personas. También podemos mencionar el catéter urinarios flexible, que lo comentó también Caíto anteriormente, que surge a raíz de un problema renal, unos cálculos renales que tenía su hermano James, lo cual él reversiona el catéter urinario que existía en ese entonces, que era una vara, un tubo metálico, que era muy doloroso, porque tenía que ingresar a la vejiga para poder eliminar esos cálculos. Entonces él crea este catéter flexible, que era un tubo mucho más liviano y menos doloroso de ingresar al cuerpo. Entre otras cosas, el humidificador para estufas y chimeneas, para que evitara la resequedad del ambiente al prender una chimenea. El cuentakilómetros, el antecesor de lo que hoy conocemos como el velocímetro u odómetro, ¿sí? Es decir, se dedicó a trabajar y dejar huellas en todo lo que hizo, ¿sí? Además, otra de las cosas que podemos mencionar como importante es que fue el primero en escribir al respecto de las corrientes de agua caliente que subían a lo largo del Océano Atlántico bordeando las costas de Norteamérica, lo que hoy se conoce como la corriente del Golfo, denominada así por su origen, o sea, el origen de esta corriente, desde el Golfo de México. Y por último, algo que no se había mencionado antes, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque, a ver, de nuevo, vuelvo a lo mismo, es una persona que en todo lo que hizo se destacaba. Escribió libros y ensayos sobre el ajedrez, deporte en el que también se destacaba, habiendo representado a Estados Unidos en varias competencias. O sea, natación, ajedrez, ciencias, la imprenta, que bueno, ya mencionaron Manuel y Caíto anteriormente, hizo tantas cosas, dejó tantas huellas, que no es sorpresa que sea una de las, más allá de su aporte en lo político, que por supuesto es absolutamente innegable, no es sorpresa que sea hoy en día la figura que ocupa el billete de mayor denominación de curso público en los Estados Unidos. La verdad es que de hecho, es el único junto a Alexander Hamilton que no ha sido presidente del país.
Alexander Hamilton en el billete de $10 y Benjamin Franklin en el billete de denominación más alta, el de $100. Por todos estos aportes que les decía, Franklin fue elegido miembro de prestigiosas sociedades científicas y filosóficas, como ser la Royal Society en 1756, la Academia de Ciencias de París en 1772, la Sociedad Lunar por un breve periodo, la Sociedad Filosófica Estadounidense, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y la Academia de Ciencias de Turín desde 1783, 7 años antes de su fallecimiento. La razón por la que yo elegí este tema, la polimatía, digamos, tiene que ver un poco por cómo se lo puede ver hoy en retrospectiva, ese legado que deja Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era considerado como el hombre que definía el ethos del ser americano, digamos, lo que después se conoció como la esencia del ciudadano de los Estados Unidos. Y también era considerado un verdadero homo universalis, o hombre universal, también llamado como hombre del Renacimiento. Pertenecía a este selecto grupo que comenté anteriormente, ilustrados, que llevaban la pasión por el aprendizaje al extremo. Es decir, eran personas que si algo realmente les interesaba, se iban a ocupar en profundidad. Su tiempo lo iban a dedicar a aprender en profundidad cómo, por qué, cuándo, cómo y dónde. Realmente, para mí esto es muy importante porque siento que estamos en una época caracterizada por lo que se ha dado en llamar los todólogos, ¿sí? Es decir, esa gente que cree que sabe sobre toda clase de temas y a veces incurriendo por ahí en errores sonsos, no tanto por ignorancia, sino por creer que no se es ignorante sobre un tema. Estos personajes, Benjamin Franklin, todos los que mencioné anteriormente, son personas que se destacaron porque a la hora de aclamar algo, a la hora de entrar en un debate, eran personas que realmente sabían lo que decían porque se habían ocupado, habían dedicado su tiempo a estudiar sobre la materia y no estudiar de leer 2, 3 papers, haber estudiado en profundidad. Y siento que es un aporte o, una reflexión interesante para los que nos consideramos liberales, porque lamentablemente por ahí estamos rodeados de estos todólogos que creen saber sobre todos los temas y que tienen por ahí la costumbre de discutir sobre todo y tienen mucha dificultad para aceptar cuando no están en lo correcto o no están en su campo de expertise. Y creo que personajes justamente como Franklin nos aportan una perspectiva interesante para entender de que no se sabe todo solamente por tocar de oído, sino que es necesario sentarse, estudiar, leer muchísimo, ocuparse de los temas, no simplemente conformarse con escuchar lo que comentan o trayéndolo a hoy en día a ver en redes sociales o en el noticiero una noticia de 2, 3 minutos. Es gente que realmente se ocupa, o mejor dicho, se ocupó en su momento de esos temas y en una época en donde el acceso a la información no era el que nosotros tenemos ahora. Nosotros en 2 minutos, en una búsqueda en internet, podemos encontrar información sobre lo que queramos y si quisiéramos estudiar en profundidad algún tema, sin lugar a duda encontraríamos innumerable diversidad de materiales para poder ampliar nuestro conocimiento sobre una determinada materia. O sea que si esta gente pudo lograr eso en una época en donde el acceso a la información era muchísimo más complejo del que tenemos nosotros ahora, no veo por qué nosotros no podamos aprender de su experiencia y profundizar nuestros conocimientos a través del estudio concienzudo de lo que queremos debatir, de lo que queremos discutir y de lo que creemos que puede llegar a ser de nuestro interés. Así que me gustó mucho la reflexión que hizo Manuel hoy con respecto a la fábula y sin lugar a dudas un personaje como Benjamin Franklin hubiera logrado un consenso en cualquier debate por esa calidad excelsa a la hora de negociar, pero por sobre todas las cosas porque era una persona que cuando hablaba realmente sabía lo que decía. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y nuevamente muchas gracias al Club de la Libertad por esta invitación. Gracias, Juan Antonio.
Ahora pasamos al conversatorio. Para participar del conversatorio, uno debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno. Dicho esto, se abre el conversatorio. Adelante, Carlos Moratorio. Hola, sí. Quería saludar a los participantes, a los expositores, felicitarlos y que hicieran un breve comentario sobre la participación de Benjamin Franklin en lo que fue el apoyo de Francia a las colonias norteamericanas en la guerra de la independencia y lo clave que fue su actuación en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Vamos con una pregunta de chat. Esta pregunta es elaborada por Santiago Alejandro. ¿Se puede pensar en Franklin como un pensador protestante con los típicos matices materialistas de los Estados Unidos? Adelante, Manuel. En realidad, Franklin era explícitamente deísta. Esto, en el contexto de la época, era casi como decir rusoniano, de creer en la existencia de una entidad superior que se manifestaba a través de los hombres y de la naturaleza. En gran parte también es una visión panteísta, influida por el pensamiento de Baruch Spinoza, que para aquellos años, luego de un siglo de escrita su obra, era sumamente influyente. Pero yo diría que Franklin fue fundamentalmente, desde su posición masónica, un hombre con una gran capacidad de entender las perspectivas, como habíamos dicho anteriormente y como subrayó también Juan Antonio. Entonces, él tuvo en la religión una suerte de auxiliar de consensos. Y esto creo que tiene que ver tanto con la sociedad puritana de Boston como con la sociedad cuáquera de Filadelfia. En Boston, los llamados congregacionalistas, que se oponían a los presbiterianos dentro del mundo del puritanismo, no creían en la autoridad religiosa, sino en la expresión de cada una de las comunidades que confluían en una suerte de práctica individual con Dios que no requería de ninguna intermediación. De hecho, formaban parte del puritanismo porque criticaban de la iglesia anglicana, creada por Isabel I, su fase, podríamos decir, católica en la parte ritual. Esto yo creo que fue muy importante en el sentido común o en la mentalidad que forjó el federalismo norteamericano. Franklin entendió esto rápidamente y creo que él es el primero que, con sus manifestaciones religiosas tan indeterminadas y generales, abre la puerta a lo que se va a llamar años después el fenómeno del gran despertar en la religión norteamericana, que es una instancia en la que las distintas iglesias y tradiciones se reconvierten en una suerte de práctica social con fines democráticos. Es como si se hubiera generado una democracia de la religión en los Estados Unidos, y yo creo que su gran artífice, el primero en potenciar estas cuestiones en la historia de aquel país, fue precisamente Benjamin Franklin, impulsor del diálogo, del consenso, del encuentro, más allá de las particularidades. Y quiero hacer una reflexión, tomar una reflexión del historiador español Jesús Pavón, en relación con el invento del lente multifocal o de los anteojos bifocales, etcétera, que dice: ningún otro más que Franklin pudo haber inventado esto, porque era el hombre más capacitado de su tiempo para entender los distintos puntos de vista. De modo que esta creación, este invento, es casi una metáfora de su espíritu.
Y esto también se aplicó a la fase religiosa. No van a encontrar en ninguno de los escritos de Franklin o en sus acciones una parcialidad en este sentido. Incluso el enfrentamiento con los cuáqueros, que mencionamos más temprano, está dado siempre en el plano político. No tiene definiciones religiosas o eclesiásticas o de tradición muy puntuales. Gracias, Manuel. No sé si Juan Antonio o Ricardo desea añadir algo. Bien, Ricardo, comenzamos con Ricardo. ¿Perdón? Perdón, Tatiana, ¿qué me dijiste? Perdón. Solo te di pase, Ricardo. Adelante. No, me quedo con lo que dijo Manuel, más que suficiente, interesante y aleccionador lo que dijo, así que no tengo otra cosa que agregar. Bien, Juan Antonio. Sí, coincido con Manuel y con Ricardo. La verdad es que está muy bien explicado lo que dijo Manuel, sobre todo desde la mención al deísmo, que no había una parcialidad por parte de Franklin hacia una religión u otra. Entonces, creo que lo ha resumido muy, muy bien. Así que no tengo nada que agregar. Adelante, Carlos Moratorio. Bien, para comentarles, Carlos hizo un agradecimiento y a la vez habló acerca de las colonias francesas. ¿Alguien desea explayarse en lo que comentó Carlos Moratorio hace un momento? Perdón, no entendí exactamente la Carlos, pregunta. ¿podrías volver a reformularlo, por favor? Sí, pero no. Sí, yo lo que quería hacer hincapié es en la actuación de Franklin como enviado de los Estados Unidos en conseguir el apoyo de Francia en una alianza estratégica contra Inglaterra y lo que le posibilitó la efectiva independencia de las colonias del norte. Y yo quería, si alguno de todos los expositores, a los cuales vuelvo a felicitar, les interesaría tocar este tema, que para mí es un tema estratégico en la actuación pública de Franklin, justamente en relación a las colonias que se querían independizar. Manuel, ¿quién desea contestar? Okay. Coincido plenamente con Carlos. Fue fundamental cuando Benjamin Franklin viaja con una comisión donde está acompañado, entre otros, por John Adams, quien va a ser luego el segundo presidente de los Estados Unidos y uno de los fundamentadores desde el plano jurídico de la independencia. Los patriotas estaban en una muy mala situación. Habían sido vapuleados militar y diplomáticamente en New York. No había otra salida que pedir la ayuda de Francia y en menor medida de España, que fue realmente crucial. Pensemos que uno de los héroes de la guerra de independencia es un general francés, el general Lafayette. También me gustaría destacar, y con la expresión de Carlos, la presencia de España, que siempre ha sido como relegada en el estudio del proceso que culmina luego con el Tratado de Paz de París, porque fue muy importante especialmente en la región sur del subcontinente, donde las fortalezas y naves españolas tuvieron a muy mal traer tal vez la más rica de las colonias en cuanto a propiedades y capacidad comercial, que era la colonia de Virginia, la tuvieron a muy mal traer. También a las colonias centrales, recién mencionaba que Pensilvania había tenido una relativa tranquilidad porque geográficamente estaba rodeada de modo tal que muy difícilmente le hubieran podido llegar por vía marítima
a su territorio. Sin embargo, la llegada de los corsarios españoles, sostenidos por la corona borbónica en la década de 1740, también trajo graves consecuencias. De hecho, todo el proceso que comenté al principio tiene que ver con esta amenaza. De modo que los arreglos que se hicieron en su momento eran cruciales, porque Inglaterra, Gran Bretaña ya, recordemos que a partir de 1700 era Gran Bretaña, temía mucho este tipo de incursiones que podían hacer Francia y España, porque tenían posiciones estratégicas en el subcontinente. Entonces, la sola presencia de estas dos potencias hizo que el rey Jorge pensara 2 veces en redoblar la apuesta militar contra sus antiguas colonias. Fue crucial, yo diría que el gesto de Franklin y su comitiva fue esencial para la independencia. No se hubiera logrado sin ellos. Hola. ¿Hablo? ¿Puedo hablar? Sí, yo quisiera agregar, con respecto a lo que preguntó Carlos, es que cuando Franklin va a Europa, va comisionado, pero son recibidos ellos no son una representación diplomática, sino que son un grupo de personas que van a hacer un trámite, te diría, hasta personal. No son recibidos como ministros o plenipotenciarios, van 3. Va Arthur Lee, Silas Deane y va Franklin. Y la acción de Deane y de Lee es un poco contradictoria, y ahí se destaca la acción de Franklin como conocedor de la lógica política, el conocer el juego, captó y las ocasiones para ir negociando dentro de la situación que vivían las colonias, de un desastre desde el punto de vista militar. Habían perdido Filadelfia, Nueva York, hasta que se da vuelta eso, creo que habían perdido, y se da vuelta con la batalla, creo que de Saratoga, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí cambia la situación, y en pocos días son recibidos ellos por el rey, pero ya se había autorizado antes, creo que no sé si en septiembre o antes, el apoyo financiero, y no lo hacen de manera directa porque no se quería comprometer todavía Francia, lo hacen a través de la conformación de una compañía financiera a través de la cual se le hacía llegar la ayuda al ejército de Washington. Digamos, el juego, como decís Carlos, como lo dice Manuel, fue fundamental, y creo que yo lo dije, eso lo convierte a él en el diplomático más importante quizás de la historia de los Estados Unidos, dada su actuación en el tratado con Francia, pero también con el tratado con Inglaterra de 1883. De 1883. Gracias, Ricardo. Nos vamos con el comentario de Osvaldo. Nos dice: impecables las 3 presentaciones, rescatando el concepto de polímata, destacado por Juan Antonio. Creo que Argentina tuvo uno en Jorge Luis Borges. Don Borges sostenía, entre otros pensamientos, que la democracia era un abuso de la estadística, o sea, cuestionaba la razón de las mayorías. ¿Cómo vería este tema de la mayoría y la razón don Benjamin Franklin? ¿Contesto yo? Bueno, estamos hablando de 2 épocas completamente distintas. El concepto de democracia que le tocó vivir a Franklin era un concepto recién, diríamos, salido del horno. No tiene nada que ver con la época de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, además, escribió esa cuestionable frase en el prólogo del libro La moneda de hierro, que se publicó en 1977, digamos, con el primer año de la dictadura militar.
yo diría que no fue una expresión del todo feliz. Ahora, en cuanto al espíritu de participación popular, Franklin fue un devoto demócrata. Tal vez deberíamos diferenciar el demos de la doxa, planteado esto en términos filosóficos. Franklin seguramente no hubiera estado de acuerdo con el imperio de la opinión, pero sí entendía que la opinión pública jugaba un rol fundamental en la creación. De hecho, yo diría que es el primero en poner en práctica la propaganda política a través de la prensa con una gran eficacia. No creo que hubiera estado del todo de acuerdo en 1977 con Borges. Si pudiésemos hacer esta contrafáctica, imposible. La respuesta sería, son dos épocas completamente distintas y difícilmente comparables las opiniones y conceptos de ambos autores. Gracias, Manuel. Franco Gallo nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué se sabe acerca de la ascendencia de Benjamin? ¿Existen familiares en la actualidad ligadas a la élite política estadounidense? Saludos afectuosos desde Chile. ¿Quién desea responder primero? Juan Antonio, adelante. Bien, con respecto a la ascendencia de Benjamin Franklin, lo había mencionado hoy, no recuerdo si Manuel o Caito, era el 15º de 17 hermanos, de los cuales 4 hermanos eran medio hermanos, por así decirlo, por parte de su padre, y el resto sí eran sus hermanos. Su padre era Josiah Franklin, era fabricante de velas, y la madre de Benjamin Franklin era Avia Folger. No sé si por ahí eso responde la pregunta o quería saber algo más puntualmente con respecto a la ascendencia, pero sí, era una familia numerosa y ya desde la práctica de su padre como fabricante de velas había como una enseñanza del esfuerzo y el trabajo para mantenerse como la familia numerosa que es. Sí, respecto de la ascendencia de Franklin, todos la conocemos. Lo que realmente no tengo la menor idea, y lo confieso, es si algún descendiente de Benjamin Franklin está hoy en los altos niveles de la política norteamericana. Sí, yo quiero agregar algo también. Lo que dice Manuel, tampoco desconozco si hay alguien hoy en la política. Lo que él tuvo fue un hijo, a los 4 años fallece uno de sus hijos, y su hijo mayor tuvo grandes enfrentamientos con él porque él estaba en contra de las ideas independentistas del padre. Él quería mantenerse, digamos, ligado a la corona, y eso le trajo grandes dificultades con su padre. Es lo que puedo agregar, pero de otras cuestiones actuales, no lo sé, desconozco. Gracias. Vamos con la pregunta de Sebastián Alejandro. Perdón, para agregar algo que me quedó hoy en el tintero, porque lo mencionó justo Ricardo. El hijo mayor de Benjamin Franklin fallece a los 4 años de viruela, justamente, porque hoy se comentaba que tuvo un enfrentamiento en su momento por la intención de hacer una campaña de vacunación obligatoria. Ellos se habían opuesto y era la vacunación para la viruela, y bueno, por ahí como dato de color, como las cosas terminan por ahí a veces rebotando por donde más duele, ¿no? Y eso era un dato que para agregar que me pareció interesante, porque hoy cuando lo mencionaron me quedó, y bueno, quería agregarlo con respecto a la descendencia de Benjamin Franklin. Gracias, Juan Antonio. Ahora sigamos con la pregunta de Sebastián. Dice, ¿este compromiso financiero francés llevó años después a un endeudamiento que generó la Revolución Francesa? Sí, absolutamente. Fue bastante irresponsable la decisión del rey Luis XVI. Por supuesto, él jamás pensó que iba a terminar como lo hizo, pero
era un momento muy álgido. La propia aristocracia tenía serias diferencias con su reinado, la situación económica era muy mala, especialmente para las clases populares, y era cuestión que alguien tirara la primera chispa para producir el incendio. Colaboró mucho la pérdida de ese recurso financiero por parte de la corona francesa en el estado de ánimo general que incubó la Revolución de 1789. Dicho esto en términos muy generales, por supuesto, deberíamos puntualizar en qué consistió el préstamo, de dónde salieron los fondos, cómo se terminó de pagar, etc. Un montón de datos que no vienen al caso, pero sí fue un condicionante de las circunstancias generales que permitieron el estallido de la revolución. Y vamos con Juan Antonio, adelante. Sí, un poco agregando lo que decía Manuel, no se podría decir que fue el causante, pero, a ver, una de las principales razones era la fastuosidad con la que la corona francesa gastaba los recursos del reinado, digamos, y sí, llegó a una situación límite, como dice Manuel, era cuestión de prender una chispa para que todo explotara. Y todas estas cuestiones, a ver, la corona francesa tenía una política de gasto totalmente libre en todo, porque hacer préstamos al extranjero no fue, digamos, lo único, pero sí tenían una costumbre de gasto que realmente empujó a la sociedad a una situación límite. Y claramente ese préstamo fue muy importante dentro de ese marco, digamos. Si tuviéramos que analizar, como dice Manuel, tendríamos que por ahí hacer un análisis aparte, un conversatorio aparte, pero si tuviéramos que analizar, la lista económica fue probablemente una de las más importantes, y dentro de eso el préstamo a Estados Unidos, sin lugar a dudas que ocupó un lugar importantísimo. Sí, yo quiero agregar ahí, no sé si es, yo no lo sé, uno no puede saber si, yo creo que Francia ya estaba endeudada, venía, como dice Juan Antonio y Manuel, venía ya con un desorden en su manejo de sus finanzas, y ellos lo que habrán creído, y así lo decía el conde de Vergennes, si no me equivoco, ellos querían sacar beneficio de este acuerdo con los Estados Unidos, lógicamente, y de este préstamo. Ellos creían, a través del Tratado de Amistad y de Comercio, que iban a poder recuperar de una manera que no ocurrió esa ayuda, y bueno, eso, más allá de lo que pudo haber generado en el ánimo de la gente, pero desde el punto de vista diplomático, no se dieron las condiciones que seguramente Francia entendió que iba a pasar con este apoyo financiero, que eso iba a redundar en una situación. Sí, acá dice Catalina Lalor, veo, dice, tuvieron que vender Luisiana, así es, en 1800. Bueno, se da todo un acontecimiento que termina, con ese tratado terminan en la compra de Estados Unidos de Luisiana, ya por el riesgo de tenerlo a Napoleón con esa cercanía y con su afán ya de imperio, y bueno, ya tiene que ver otras cuestiones, pero bueno, eso nomás quería agregar. Bien, vamos adelante, Manuel. Sí, quería agregar a lo que acaba de decir Ricardo, que la venta de la Luisiana en realidad fue una venta trucha. Francia se la pasa a España para que no se la expropien, digamos, como trofeo de guerra. Pero recordemos que en un momento las dos coronas estaban muy emparentadas, pertenecían a la misma dinastía, la de los Borbones. Después sí, como bien dijo también Ricardo, hay una adquisición real por parte ya del gobierno de los Estados Unidos, pero terminada la Guerra de los 7 Años en 1763, Francia hace este simulacro de venta para que no se la saquen y seguir influenciando económica y políticamente en la región a través de sus primos hermanos. Gracias, Manuel, por la aclaración. Bien, vamos con el comentario de Ricardo Orellana. Dice, excelente los disertantes. Valoro en Franklin su sensibilidad política, social, científica y su sentido práctico para resolver problemas de la vida cotidiana.
Uno de esos problemas fue precisamente su definición política en cuanto al emblemático pacifismo de los cuáqueros y resolver el dilema de paz y libertad o paz y servidumbre. ¿Alguien quiere explayarse al respecto? Me parece que está clarísimo lo que ha dicho. Bien, ahora que hemos concluido tanto con las ponencias de nuestros oradores e invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Manuel, Ricardo y Juan Antonio. Cerramos otro evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre Lord Acton, el sábado 29 de enero por esta misma plataforma a las 18 horas.